titulada Fieles al sufrimiento. Bueno, hermanos, todos los días nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a diversos desafíos, a diversos retos, y estos retos se presentan en distintos grados, podemos decir, distintos niveles. Puede ser tan pequeño como quemar el desayuno que tanto nos ilusionaba comer esta mañana. Qué sufrimiento, ¿no? Obviamente es un sufrimiento bien leve, pero una crisis puede ser tan grande como la repentina pérdida de un ser querido, la traición de un amigo o de un cónyuge, o la pérdida de todas las posesiones. Imagino que muchos están sintiendo eso, especialmente en la región de Carolina Norte. Yo soy de esa región, no esa región, pero de ese estado, y realmente me pesa bastante los que están sufriendo ahí, habiendo perdido todas sus posesiones. Estos son ejemplos de sufrimientos, podemos decir sufrimientos espantosos, horroríficos. El hecho es que el sufrimiento es inevitable. Pequeños o grandes, sin duda, vamos a enfrentar sufrimiento. Y la pregunta es cómo afrontarlos, cómo debemos reaccionar, cómo debemos responder al sufrimiento. Como bien saben, existen falsas enseñanzas sobre el sufrimiento del creyente. Hay grupos que sostienen que el plan de Dios, la voluntad de Dios es que no suframos, no debemos de sufrir. El plan de Dios es que experimentemos salud, experimentemos prosperidad, y si no lo estamos experimentando es porque estamos vacilando en nuestra fe de una manera u otra. Me imagino que lo han oído. Este es el corazón de lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. No me gusta usar la palabra evangelio ahí porque nada de evangelio es, nada de buenas nuevas, es un falso evangelio. Me impactaron las palabras de un antiguo defensor de este falso evangelio de la prosperidad, que ahora es un predicador de la sana doctrina. Su nombre es, quizás lo han oído, Costi Hinn. Quizás reconocen el apellido Hinn, él es el sobrino de Benny Hinn, uno de los líderes prominentes de este movimiento carismático. Costi, su sobrino, estuvo muy involucrado en los diversos eventos del supuesto evangelio de la prosperidad, disfrutando de los lujos de la vida. Describió su vida de esta manera. Escuchen: volábamos en jets privados Gulfstream, que eran pagados por donaciones del ministerio. Vivíamos en múltiples casas multimillonarios. Comíamos en los mejores restaurantes y íbamos de compras a las tiendas más finas del lugar. Fin de cita. Pero en la misericordia de Dios, en su gran providencia clemente, él fue salvado y su teología cambió completamente. Gloria a Dios. Y me impresionó lo que dijo sobre la teología de sufrimiento de su vida anterior. Y cito: la teología de la prosperidad no tiene una teología bíblica del sufrimiento. No tiene una teología bíblica del sufrimiento. La palabra de Dios tiene respuestas
con respecto a las pruebas, la enfermedad, el dolor y la pérdida. La gente necesita estas respuestas correctas. Fin de cita. Y es tan cierto, hermanos. La palabra de Dios sí tiene respuestas con respecto al sufrimiento. Y el pasaje que ahora nos toca nos dará algunas de estas respuestas. Y voy a leer nuevamente los versículos 3 al 7. Los versículos 3 al 7. Dice así la palabra de Dios de 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 7. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Bueno, acabamos de estudiar los primeros 2 versículos. Para los que no estaban aquí, observamos el poder en nuestra fidelidad a la verdad, versículo 1. Y segundo, la estrategia de nuestra fidelidad a la verdad, versículo 2. Y como vimos, esta fidelidad se manifiesta en un discipulado estratégico o un discipulado multiplicador. La exposición de esta estrategia del discipulado deja claro que la sana doctrina es el corazón de todo discipulado. Y espero que ustedes puedan salir de esto. Si estoy pensando en discipulado, si estoy pensando en transmitir enseñanza, el corazón de eso es la sana doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Pero una cosa que la historia de la iglesia también nos ha enseñado, y nos ha enseñado claramente, es que la sana doctrina nunca ha estado de moda. Nunca ha estado de moda. Y siempre ha habido resistencia a la sana doctrina, al evangelio, a la fe una vez dada para siempre, a estas sanas palabras de Jesucristo. La naturaleza pecaminosa del hombre se revela contra la sana doctrina. Siempre ha sido así. El príncipe del aire, el diablo, Satanás mismo, tiene como objetivo destruir la causa de Cristo, y lo hará a cualquier forma que pueda. Eso es su meta. Por tanto, una estrategia de evangelismo, una estrategia de discipulado centrada en la sana doctrina va a crear resistencia, odio, rebeldía, calumnias y amenazas contra esos portadores de tal estrategia, incluso hasta la muerte. Pablo mismo vivió esto. Para Pablo esto era parte de su vida, era parte de su ministerio. Él estaba dispuesto a vivir bajo estos golpes de grandes padecimientos. ¿Y por qué? ¿Por qué sufría? Porque para él la causa de Cristo valía la pena. Valía la pena. Hermanos, la verdad siempre vale la pena. Siempre vale la pena, a pesar de lo dolorosas que sean las circunstancias. En un cierto sentido, de esto se trata toda esta carta, la necesidad de sufrir por la causa de Cristo. Si quiere poner un título para este libro, la necesidad de sufrir por la causa de Cristo. Esto Pablo ya lo había exhortado en el capítulo 1, versículo 8, mira lo que dice rápidamente. Por tanto, no te avergüences, Timoteo,
de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones, de sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Pablo quería que Timoteo estuviera firme en su convicción, al punto de sufrir cualquier aflicción por el Evangelio, para la sana doctrina, por el ministerio de Cristo. Ahora en el capítulo 2, después de haber dado mayor detalle en cuanto a la estrategia del discipulado, una estrategia que acarrea resistencia, él regresa con esta misma exhortación en el versículo 3. Mira lo que dice el texto. Tú, pues, sufre penalidades. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Las palabras sufre penalidades es la misma palabra, y oigan, palabra, es solo una palabra, que Pablo usó en el capítulo 1, versículo 8. Y literalmente esta palabra se puede traducir, sufre penalidades con. Esto conlleva la idea de unirse en el sufrimiento, participar en el sufrimiento con otros. Algunos traductores lo han traducido correctamente de esta forma: participa con los demás en el sufrimiento, no está solo. En el capítulo 1, versículo 15, vemos que muchos habían abandonado al apóstol Pablo. Sin embargo, él se alegró de que hubiera podemos llamarlo un remanente, por así decirlo, que había permanecido leal, fiel a él, como fue el caso de Onesíforo en los versículos 16 al 18. Él era un ejemplo de varios que no habían doblado la rodilla ante la corriente anticristo de ese tiempo. Por tanto, era el mayor deseo de Pablo que Timoteo se uniera a este grupo fiel de personas dedicadas a la causa de Cristo. Para resaltar lo crucial, lo vital, lo importante de este llamado a sufrir, Pablo introduce una serie de metáforas, una serie de imágenes, una serie de analogías que enfatiza lo valioso, lo digno que es sufrir por nuestro Maestro, sufrir por nuestro Salvador, sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Es algo noble, algo valioso. Las imágenes que Pablo usa son la del soldado, versículo 3 y 4. La del atleta, versículo 5. Y la del labrador o granjero, versículo 6. Por tanto, lo que queremos ver en los versículos 3 al 6 son tres cualidades necesarias para sufrir por la causa de Jesucristo. Tres cualidades necesarias para sufrir por la causa de Jesucristo. La primera cualidad es la disciplina. La disciplina. Se requiere disciplina si vamos a sufrir, y eso sí lo vamos a hacer. Lo tenemos que hacer en una manera disciplinada. Mira el versículo 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahí el adverbio como introduce estas imágenes de comparación para resaltar, hacer hincapié a estas cualidades. La primera es la de un soldado. Y obviamente esto es un término militar y Pablo tiene la intención de que se produzca en nuestros pensamientos estas imágenes de una guerra o una batalla.
Y no es extraño que Pablo utilice imágenes militares, ya que representan bien nuestra batalla espiritual a la que nos enfrentamos como creyentes de Jesucristo. Esto se ve claramente también en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 a 5. 2 Corintios 10, 3 a 5, mira lo que dice ahí. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas, mire estos términos militares, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y como pueden ver, realmente sí es una buena imagen para describir nuestra batalla contra las fortalezas malignas, malvadas. En los versículos 3 y 4, bajo nuestro estudio aquí en 2 Timoteo 2, conlleva este mismo sentir. La batalla espiritual que enfrentamos por estar firmes por la causa de Cristo. En el versículo 3 encontramos dos descripciones breves de este soldado. ¿Lo notaron ya? Primero dice que es un buen soldado. Un buen soldado. Y la idea aquí es uno que es alguien loable, uno que es sobresaliente. También se puede describir de un soldado noble. La otra descripción es que es un soldado que pertenece a un ejército espiritual cuyo general es Jesucristo. La clara implicación aquí es que este buen soldado recibe sus órdenes de su general, Cristo mismo. Es el deber de este soldado ser leal a Cristo, no importando las adversas circunstancias, no importando las influencias a lo contrario, no importando cualquier oposición. Él pertenece a Cristo y él tiene que saber esto. Y él tiene que tener esa convicción de estar firme en Cristo. Por tanto, el buen soldado de Cristo debe estar dispuesto a sufrir. A sufrir. Aún hasta la muerte. Para poder ser un soldado noble, este sufrir requiere esta primera cualidad. La disciplina en el sufrimiento. La disciplina en el sufrimiento. De esto se trata el siguiente versículo. Mira lo que dice el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice un comentario que la idea de militar literalmente significa cumplir el servicio militar. Servir como soldado en el ejército, ir a luchar. Y la gramática de este verbo destaca el hecho de que el soldado está en servicio activo, está realizando activamente, continuamente, activamente su servicio militar, está sirviendo activamente con gran disciplina. Y siendo esto el caso, hay varias implicaciones a considerar con respecto a esta manera disciplinada de servir. Y esto es lo que Pablo resalta en este versículo. Y podemos ver esto en dos requisitos para un servicio militar disciplinado. Dos requisitos para un servicio militar disciplinado. Primero, requiere, y escuchen aquí, requiere evitar las distracciones. Si vamos a sufrir en una manera disciplinada, requiere que evitemos las distracciones. Dice el texto, ninguno que milita, y mire aquí,
se enreda en los negocios de la vida. La palabra enreda es una buena traducción, ya que transmite en una manera bien vívida cómo algunas actividades se entrelazan con otras. La imagen resalta la idea de un entrelazamiento desordenado de cosas que en el fin obstruye la productividad. No hay productividad porque está todo ahí entrelazados. Los negocios de la vida se refieren a todo lo que tiene que ver con la vida civil, en contraste con el servicio militar. Y lo que Pablo resalta en esta analogía, en esta metáfora, esta imagen, es que es conocimiento común que ningún soldado noble va a permitir que las distracciones de la vida, esa vida civil, impidan su llamado en el servicio militar. Otra manera de decirlo, es de suma importancia que el soldado noble, loable, evite cualquier cosa que pueda interferir o distraerle de la responsabilidad específica que él ha sido llamado a desempeñar. Distracciones. Un soldado no disciplinado de esta forma va a correr el riesgo de traer mucho daño y aún la muerte de muchas personas, ya que él tiene esa gran responsabilidad de defender la causa que a él ha sido encomendado. Esto es importantísimo, de evitar esas distracciones. Podemos ver entonces que esta advertencia es crítica para un soldado en servicio activo. En la misma manera, en la guerra espiritual, el soldado noble de Jesucristo tiene la gran responsabilidad de disciplinarse para evitar las distracciones que pueden desviarle fácilmente de su llamado específico. Y en este contexto particular, Pablo se dirige a Timoteo como líder de la iglesia ahí en Éfeso, que tiene ese deber de discipular a la próxima o la siguiente generación para la preservación de sana doctrina. Este deber le traerá sufrimiento. Escuchen, hermanos, este sufrimiento lo tentará con distracciones aliviadoras. Lo voy a repetir. Este sufrimiento lo tentará con distracciones aliviadoras. Estas distracciones pueden descarrilarlo hasta el punto de descalificarlo y ser totalmente inútil en el ministerio. Hermanos, esta es la triste verdad del poder de la distracción. Y esta verdad nos afecta a cada uno de nosotros. Debemos tomar seriamente la advertencia para disciplinarnos y evitar las distracciones que pueden descarrilarnos y hacer naufragio nuestro compromiso para la causa de Cristo. Una manera de evitar esto es reconocer cuáles son estas distracciones. Y no cabe duda de cada uno de nosotros luchamos con diferentes tipos de distracciones. Pero me atrevo a decir que hay una distracción que afecta, yo sí creo, al 99% de nosotros. Y estoy seguro de que todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Sin duda, el instrumento que más distracciones provoca
está constantemente en la palma de nuestras manos. En la palma de nuestras manos. Lo que antes, esto es interesante, lo que antes era simplemente un aparato para hacer llamadas telefónicas, ahora es una supercomputadora que básicamente puede hacer cualquier cosa que le pidamos con solo hablarle. En cierto sentido, no hay nada malo en ello. De hecho, un dispositivo así puede hacernos la vida más eficiente, pero solo si se usa, y aquí está la palabra clave, con disciplina. Con disciplina. Y es esta falta de disciplina lo que le convierte en una distracción adictiva. Especialmente el involucrarse en las poderosas redes sociales. Si algunos estaban ahí escuchando la rueda de panel de preguntas y respuestas ahí de los expositores, el pastor Sugel hizo una mención de algo bien interesante. Él dijo, citando a John Piper había dicho: doy gracias al Señor por Steve Jobs, el creador del iPhone, porque introdujo el iPhone, las redes sociales y los diferentes reels y imágenes y todo, que nos muestra que realmente sí tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo para involucrarnos y participar en las disciplinas espirituales. Porque la mayoría del tiempo estamos participando en esas redes sociales. Escucha lo que se dice sobre esa práctica adictiva de deslizar. Esto es bien interesante. Deslizando en las redes sociales. Y cito: el efecto adictivo de deslizar en aplicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o Twitter está diseñado para mantener a los usuarios comprometidos durante el mayor tiempo posible. Este fenómeno está relacionado con varios factores psicológicos y neurobiológicos. Número 1, vemos la recompensa variable. El deslizar en estas aplicaciones es comparable a una máquina tragamonedas. Los usuarios no saben exactamente qué contenido encontrarán al deslizar, lo que genera una expectativa de recompensa variable. Este tipo de sistema de recompensa es altamente, escuchen, adictivo, porque el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Y esto se encuentra cuando se encuentra algo nuevo o interesante, lo que motiva al usuario a continuar deslizando en busca de más recompensas. Número 2, vemos la simplicidad y facilidad de uso. El acto físico de deslizar es extremadamente simple y no requiere un esfuerzo mental significativo. Esto facilita que los usuarios se deslicen, mire esto, durante largos periodos sin siquiera darse cuenta del tiempo que han pasado en la aplicación. Número 3, vemos y hay una expresión en inglés, el FOMO. En inglés significa Fear of Missing Out. El miedo a perderse de algo importante o interesante. Esto también juega un papel en la adicción a deslizar. Los usuarios sienten la necesidad de estar constantemente actualizados con las últimas publicaciones, las últimas noticias, lo que los impulsa a seguir, ¿qué?
deslizando, deslizando. Y cuarto, vemos la gratificación instantánea. La gratificación instantánea. Las redes sociales están diseñadas para ofrecer gratificación instantánea. Cada nuevo deslizado tiene el potencial de brindar una nueva pieza de entretenimiento, una novedad, una validación social, lo que refuerza este comportamiento. Estos factores combinados crean un entorno en el que los usuarios pueden pasar horas deslizando sin darse cuenta del tiempo, lo que puede llevar a un comportamiento adictivo. Es un diseño intencionado, oigan esto, es un diseño intencionado por parte de las aplicaciones para maximizar el tiempo de uso y en última instancia, y escuchen esto, los ingresos publicitarios. Fin de cita. Así que, al salir de este templo, vamos a entregar todos los celulares a esos varones allá atrás. No, son bromas, ¿verdad? Estamos hablando de la disciplina. Si queremos ser eficientes en el ministerio, hermanos, si queremos ser útiles en el ministerio, vamos a tener que sufrir en una manera disciplinada que requiere evitar las distracciones. Importantísimo. Ahora, el segundo requisito de la disciplina en el sufrimiento es agradar al Señor. Agradar al Señor. La disciplina requiere agradar al Señor. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sin duda, por el contexto del versículo anterior, el que lo tomó por soldado no es otro que el propio Cristo. Y me encanta esta expresión. En este lenguaje militar vemos la iniciativa del Señor de crear este ejército de guerreros espirituales. Es Él quien ha seleccionado a cada soldado y es Él quien ha elegido a hombres y mujeres para que presten sus servicios. Él es podemos decir, comandante en jefe que Él selecciona a cada uno de nosotros y nos da órdenes de marcha para hacer avanzar su gloriosa causa. Por tanto, es para Él para quien cumplimos nuestro servicio. Es a Él a quien debemos agradar. Y las implicaciones son bien claras. Nuestro servicio y ese servicio disciplinado está motivado por no nuestro placer, pero por el placer de Él. ¿Qué es lo que le complace al Señor? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que le encanta? Eso es lo que debemos hacer. Debemos buscar qué es lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y entonces, hagámoslo. Debemos agradar a nuestro general. No debemos de buscar nuestro placer personal en esta gran batalla. No debemos buscar complacer al hombre en esta gran batalla. No debemos buscar complacer una agenda en esta gran batalla. Debemos de buscar complacer al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que nos ha elegido desde la fundación del mundo, el que nos ha comprado con su preciosa sangre, el que nos ha puesto en su ejército y el que nos ha dado el privilegio de avanzar su gloriosa causa. Es a Cristo, hermanos, y solo a Cristo a quien debemos agradar. Amén. Solo a Él. Entonces, hermanos, la causa de Cristo exige que suframos por Él. Y esto requiere de nosotros una disciplina que evite las distracciones
y que agrada al único Señor y Salvador Jesucristo mismo. Obviamente esto significa sacrificar muchas comodidades. Pero hermanos, todo vale la pena. Todo vale la pena. Entonces le hago la pregunta, hermanos, ¿están viviendo para la gloria del Señor? ¿Están viviendo para el placer del Señor con su vida disciplinada? Hermanos, esto tiene que ser su pasión. Esto tiene que ser su enfoque. Esto es lo que marca una vida disciplinada para poder sufrir las penalidades inevitables para la gloriosa causa de Cristo. Hermanos, estamos en una batalla, pero esa batalla, hermanos, es una batalla digna. Una batalla que vale toda la pena. Por tanto, si queremos sufrir dignamente, es sumamente necesario que llevemos una vida disciplinada. Ahora, la segunda cualidad para sufrir por la causa de Cristo, la primera es la disciplina, la segunda es la integridad. La integridad. Le dirijo el versículo 5, que dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Pablo sigue con una segunda imagen, es decir, la imagen de un atleta. Esto también es una excelente analogía, una excelente imagen para ilustrar lo que experimentamos en la vida espiritual, ya que nos sentimos muy identificados con el deporte, ¿no es cierto? Especialmente como latino. Nos gusta el deporte, ¿no? Más bien el balompié. Tú sabes que así se llama, pero lo llamamos en una palabra inglés, fútbol. ¿Por qué? Se llama balompié. No se suena tan bien, ¿verdad? Balompié, ¿verdad? Pero he aprendido muchas cosas aquí en Honduras, hermanos, ¿verdad? Aquí se expresa el fútbol en diferentes maneras. Algunos, hey, vamos a jugar una potra. Una potra, ¿y eso qué es? Hey, hoy sí tengo rigio. ¿Rigio? Ni sé cómo escribir esa palabra. Pero no, alguien dice tengo rigio y ya saben, ¿verdad? O solo con gestos. No, ya saben, ¿verdad? Podemos identificarnos bien con el deporte. Bueno, al igual que en la actualidad, el deporte también formaba parte de la cultura en los tiempos de los apóstoles. Los dos grandes eventos deportivos conocidos de la época, que tenían su origen en la cultura griega y seguían siendo muy fuertes en la época romana, eran los Juegos Olímpicos, y aún hoy lo tenemos, y los Juegos Ísmicos. Los atletas se preparaban durante años y años para competir en estos juegos en busca del mayor premio deportivo de la época. Así pues, para Pablo era una analogía muy apropiada. Al igual que la imagen del soldado no era la primera vez que la usaba. En 1 Corintios 9 también usó la metáfora del atleta para destacar su propia carrera y la gran necesidad de mantenerse fiel para ganar el premio que tenía ante sí. Así que tanto 2 Timoteo 2:5 y como 1 Corintios 9 destacan la gran necesidad, oigan esto, de la integridad. De la integridad en la lucha más importante de la vida. Entonces lo que queremos observar son tres realidades para mantener esta integridad. Tres realidades para mantener esta integridad. La primera es la realidad de la carrera. La realidad de la carrera. La vida espiritual no solo es una guerra espiritual, sino una carrera espiritual.
Y estoy usando la palabra carrera como una manera más general para referirme a una competencia en general. Mira lo que dice el texto. Y también el que lucha como atleta. La frase lucha como atleta en el griego solo es una palabra y solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y la idea es de competir activamente como un atleta en un deporte o en una carrera con el propósito de ganar un premio. Se refiere a lo arduo, a lo exigente que es la competencia. Se requiere bastante esfuerzo, fuerza y resistencia para poder aguantar el dolor que surge al competir a ese alto nivel. Debemos reconocer que la carrera espiritual en la que estamos no es, y escuchen esto, no es una carrera corta de 100 metros, sino más bien un maratón que corremos todos los días hasta que el Señor nos lleva a casa. Corremos maratones todos los días. Este maratón espiritual producirá efectos adversos en nuestras vidas, incluso dolor físico. Pero es el dolor mental para el que debemos prepararnos. Vamos a sentir la tentación muchas veces de rendirnos, de tirar la toalla, de abandonarlo todo. Sin embargo, lo más preocupante es que puede surgir esa tentación de eludir las reglas para minimizar el sufrimiento y disminuir la demanda. Eso es lo que vemos en la próxima realidad para mantener nuestra integridad. La realidad de las reglas. La realidad de las reglas. Dice el texto, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El adverbio legítimamente viene de la palabra ley en el griego. La idea se refiere a estar de acuerdo con las reglas o de acuerdo con las leyes del evento atlético. Lo que Pablo quiere destacar aquí es el hecho simple y obvio de que las carreras tienen reglas y que esas reglas deben cumplirse. Bien simple. Sin reglas, la competencia sería un desastre absoluto. Hay muchas razones para que haya reglas en una competencia. Algunas reglas sirven para garantizar, para asegurar la igualdad de condiciones en la competencia y no dar una ventaja injusta a unos sobre otros. Otras reglas sirven para que la competencia sea más espectacular, ya que la regla puede hacer que destaque una habilidad determinada. Tomemos el fútbol como ejemplo. Balompié. Una regla muy obvia es que el juego debe jugarse con los pies y no con las manos. Así que la mayor parte del entrenamiento, aquí está la clave, la mayor parte del entrenamiento se concentrará en reforzar esa habilidad para poder realizar un extraordinario despliegue de destreza. Sin conocer esa regla y, lo que es más importante, sin cumplimiento de esa regla, el juego se convierte en un gran fraude. La mano de Dios en 1986 creo que era, no voy a decir nada, ¿no? Así que vemos que las reglas afectan a la forma de jugar, pero también a la forma de entrenarse para el evento. El que va a jugar el juego debe mantener la máxima integridad
tanto en la actuación como en el entrenamiento para ese evento. Ahora, otro aspecto de las reglas es quienes las hacen cumplir. La mayoría de las competencias, si no todas, tienen árbitros que hacen cumplir las reglas. Sin ellos, el juego sería un caos, aunque gritamos contra ellos, ¿verdad? Desgraciadamente, muchos intentan eludir las reglas para tener una ventaja. Ya se puede ver cómo esta metáfora es tan apropiada para comprender la carrera espiritual y la gran necesidad de mantenerse íntegro en esta carrera, de demostrar nuestra integridad al correr esta carrera con una firme obediencia hacia la voluntad del Señor, tanto en el ministerio, oigan esto, como en la preparación del ministerio. Habrá la tentación de evadir las reglas para escapar sufrimiento, para escapar dolor, o peor, para ganar ventaja. Es decir, para parecerse un siervo tan piadoso, tan entregado, pero bajo sus propias condiciones, en una manera hipócrita. Así fueron los fariseos. A reconocer la realidad de las reglas para la integridad va a impactar la siguiente realidad, la tercera realidad, es decir, la realidad de los resultados. La realidad de los resultados. El versículo 5 dice literalmente: también, si alguno compite, así es una traducción del griego, si alguno compite como un atleta, él no es coronado si no hubiera competido legítimamente. La realidad de las reglas obviamente afecta los resultados de una competencia, los resultados de una carrera. Los que ganaban la competencia recibían una corona, como dice un comentarista, que se tejía con roble, hiedra, mirto, hojas de olivo o flores y se utilizaba como corona o guirnalda sobre la cabeza. Obviamente esto fue una muestra de honor por haber ganado el evento deportivo. Y hoy en día se otorgan medallas o trofeos, títulos para mostrar este honor. En esos tiempos la muestra de honor fue esta corona o guirnalda sobre la cabeza. El punto de Pablo es claro: al no cumplir las reglas, al no tener integridad en la carrera, el atleta sufrirá adversos resultados. Y lo mismo resulta en la carrera espiritual, hermanos. A no obedecer las reglas del Señor, la voluntad del Señor, lo que Él requiere especialmente para el ministerio. Y como les dije, somos todos ministros en la iglesia. También sufrirán pérdidas. Ahora, ¿qué tipo de pérdida sería? Algunos piensan que esto se refiere a la pérdida de la salvación, pero sabemos que las escrituras son claras en cuanto a la naturaleza eterna e incambiable de nuestra salvación. Las escrituras están claras que la permanencia de nuestra salvación no depende de nuestra obediencia. Escuchen, la permanencia o la naturaleza eterna de nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, sino de la fidelidad del Señor. Depende de la promesa del Señor, quien asegura la eternidad de nuestra salvación. Y los que están escribiendo ahí unos versículos claves sería Juan 5:24, Romanos 5:1 al 11, Romanos 8:31 al 39,
Filipenses 1 al 6, solo son algunos. Así que no se trata de la pérdida de la salvación, pero sí se trata de la pérdida de frutos de su labor, tanto las recompensas en nuestro juicio celestial como también las consecuencias terrenales, como ¿qué? Como la pérdida de su liderazgo por haberse descalificado, como la pérdida de los frutos espirituales del evangelismo y del discipulado, o como la pérdida de un buen testimonio ante un mundo hostil contra la causa de Cristo. Esto es lo que ocurre cuando se pierde la integridad en el ministerio. Y esta descalificación fue lo que Pablo quería evitar al expresar en 1 Corintios 9, 27, golpeo mi cuerpo. Habla de disciplina. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a ser descalificado. Pablo sabía que para no sufrir pérdida, para no ser descalificado, para no ser eliminado, tenía que golpear su cuerpo, es decir, tenía que disciplinarse a mantenerse puro, a mantenerse íntegro, fiel a las reglas del Señor. Tenía que esforzarse contra las tentaciones de rendirse. Y esto es exactamente lo que le pide a Timoteo que haga. De competir, de correr la carrera en tal manera para no tener la pérdida de honor. No tener la pérdida de recompensas celestiales, no tener la pérdida de su testimonio. Y esto claramente se dirige a nosotros también, ¿no es cierto, hermanos? Tenemos que correr en tal manera de mantener nuestro honor y nuestro testimonio. El resultado del fiel e íntegro atleta espiritual es su corona espiritual, como se describe en varios versículos del Nuevo Testamento. Hermanos, esto es lo que hace que el sufrimiento de la carrera valga toda la pena para que corramos en una manera íntegra. Ahora llegamos a la tercera y última cualidad. La última cualidad necesaria para sufrir por la causa de Jesucristo. Esta es la perseverancia. La perseverancia. Vimos la realidad de la carrera, la realidad de las reglas, la realidad de los resultados en la integridad. Vimos la disciplina y ahora vemos la perseverancia. La perseverancia. Mire conmigo el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora, una mejor traducción sería esta. Para el labrador que trabaja arduamente, es necesario primeramente que participe de los frutos. Esta es la tercera imagen que Pablo presenta, es de un labrador o un granjero, alguien que trabaja en una finca especialmente enfocado en cultivos. Uno que trabaja la tierra para tener una buena cosecha de cultivos. Tal trabajador va a tener que mostrar perseverancia. Eso habla de esa actitud de seguir adelante ante todas las incertidumbres de su labor,
Y lo que queremos observar aquí son tres características que resaltan en la perseverancia. Tres características que resaltan en la perseverancia. Vemos primeramente que la perseverancia que se caracteriza por un trabajo inagotable. Un trabajo inagotable. Dice el texto, para el labrador, y estoy siendo guiado por la traducción literal, para el labrador que trabaja arduamente. La palabra que se traduce aquí, que trabaja arduamente, tiene el sentido de trabajar al punto de agotamiento. En el contexto de un labrador o un granjero de cultivos, se ve claramente este trabajo arduo porque el labrador se esfuerza literalmente contra la maldición que Dios había puesto sobre la tierra, como se describe en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Esta maldición obligaría al labrador a trabajar inagotablemente en condiciones climáticas y geológicas adversas. De la misma manera, nuestro trabajo espiritual debe caracterizarse por la perseverancia con un esfuerzo inagotable, en un contexto adverso, un contexto lleno de rechazo, lleno de burlas, lleno de amenazas. Pero acuérdense que somos llamados a perseverar y trabajar incansablemente. Somos llamados a vivir y predicar a Cristo con todo esfuerzo hasta el punto de agotamiento. No podemos bajar la guardia, hermanos. No podemos rendirnos. No podemos acobardarnos. Debemos perseverar a toda costa, no importando las circunstancias. Esto es una perseverancia caracterizada por un trabajo inagotable. Pero no solo esto, la perseverancia también se caracteriza por un trabajo paciente. Un trabajo paciente. Esto se relaciona cercanamente con lo anterior. Una característica de un labrador es la paciencia que él demuestra por el largo tiempo que tendrá que esperar para recibir esa cosecha. Ese tiempo es afectado por varios elementos como la lluvia, la condición de la tierra, el horario de la siembra, etcétera, etcétera. Y cuando viene la cosecha, no se sabe si será una buena cosecha. El labrador de cultivos puede sufrir una total pérdida de cosecha y tener que buscar otras opciones y aún esperar hasta el próximo año. Otra vez, vemos en todo esto lo apropiado que es esta imagen, esta ilustración para nuestra vida espiritual, para nuestro trabajo espiritual. Debemos de tener mucha paciencia porque los frutos no llegan inmediatamente. No llegan inmediatamente. No siempre veremos a personas seguir a Cristo. No siempre vamos a experimentar personas que siguen las reglas del Señor. Pero tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles al llamado de predicar, al llamado de exhortar, de aconsejar, de alentar y de sostener a la gente. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también dice Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Estas son maneras de tratar con diferentes tipos de personas. Amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Y mire cómo termina ese versículo, que seáis pacientes para con todos. Uno no entra en un consultorio de consejería y espera que todos van a decir, sí, me rindo mi vida a Cristo. Eso sería glorioso. Muchas veces estamos predicando, exhortando, amonestando y también aconsejando.
y nada. Y nada. Ok, nos vamos a regresar la próxima semana. Otra vez nada. ¿Qué se requiere? No, ya con él ya no más. Olvídate. No, con todos seáis pacientes. Pacientes. Y esto nos lleva a la tercera característica que resalta en la perseverancia. La perseverancia se caracteriza por un trabajo esperanzador. Un trabajo esperanzador. La última parte del versículo dice así: es necesario, primeramente, así se expresa, es necesario primeramente que participe de los frutos. Esta expresión ha sido traducida en varias maneras por la confusión de la palabra primeramente. ¿Cómo se relaciona esta palabra con el resto del versículo? ¿Está Pablo diciendo que se debe trabajar primeramente para poder gozar de los frutos, como así lo traduce la Reina Valera? ¿O está diciendo que el labrador será el primero de disfrutar de las primicias de su cosecha? Bueno, yo creo que es más probable que lo que Pablo quería decir es que esta labor, caracterizada por un trabajo inagotable y un trabajo paciente, sí va a producir fruto. Sí va a producir fruto. Sí es un trabajo esperanzador. Y el labrador espiritual será el primero en regocijarse con el fruto de su trabajo al ser testigo de la salvación de los incrédulos y el crecimiento espiritual de sus preciosos discípulos. Es una obra por la que vale la pena trabajar, porque es una obra que promete una esperanza que no avergüenza. Qué glorioso esto. Y hermanos, a esto hemos sido llamados, a sufrir con disciplina, con integridad y con perseverancia. El resultado será una recompensa inigualable. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Qué esperanza! ¡Qué gloriosa esperanza! Y Pablo termina esta sección con estas palabras contemplativas en el versículo 7 del capítulo 2 de 2 Timoteo. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta exhortación es igualmente para nosotros. Tenemos que considerar, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar en todo lo que se ha expuesto de la sagrada palabra del Señor y tener la confianza que el Señor nos iluminará con un entendimiento de todo, de todas las implicaciones de estas verdades que se acaba de exponer para poder sufrir con disciplina, con integridad y con perseverancia. Entonces, hermanos, que Dios nos dé las fuerzas para ser fieles a la verdad y fieles en sufrir por su gloriosa causa y por su inmensa gloria. Padre, te agradecemos que siempre podemos acercarnos a tu palabra para encontrar consuelo, aún en tiempos de crisis, tiempos adversos, tiempos llenos de aflicción. Y Señor, te pido que nos brinde las fuerzas de ser personas disciplinadas, personas de integridad, personas que perseveran en el sufrimiento.
y que tu nombre siempre sea exaltado. Y que podamos nosotros hacer todo para tu gloria, sabiendo que esa obra vale toda la pena. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchísimas gracias al pastor.